Hola, bienvenidos a la intrahistoria de la actualidad. Hoy es un día de esos que de verdad hay que emplear la palabra, la expresión histórica, porque ayer se desclasificaron otra tromba de documentos sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y esta vez, contradiciendo a todos aquellos agoreros que desconfiaban de Donald Trump, sí que se está llegando al final. También es verdad, y tengo que anticiparlo, que lo que voy a contar hoy, evidentemente, es aquello que se ha filtrado apenas unas horas después de que se liberaran esos documentos. Es decir, que es posible que seguramente aparecerán más cosas interesantes, pero ya el mero hecho de que los canales patriotas hayan filtrado estos documentos indica por dónde van los tiros. Eso tampoco obsta para que en las próximas fechas se liberen todavía más. Parece que hay otra tercera tromba de documentos, pero vamos a empezar primero a contar lo que se ha liberado y seguramente en otro vídeo sucesivo os contaré las consecuencias que tiene esto para la vida de todos los seres humanos en el planeta. Bueno, lo primero que os tengo que contar es que la diputada republicana Ana Paulina Luna, que es la que lleva la Comisión de Desclasificación de Documentos Secretos, y tengo que recordaros que aparte de los del asesinato de Kennedy, vienen los del 11S, viene el asesinato de Martin Luther King, el de Robert Kennedy, por supuesto, los documentos sobre Jeffrey Epstein, por supuesto, el tema extraterrestre, y quién sabe, lo dije ayer en un programa patriota español, si también los documentos que prueban la intervención de la CIA en el asesinato del almirante Carrero Blanco, que iba a ser el sucesor de Francisco Franco. O sea que esto lo contaré en otro vídeo que seguramente publicaré mañana, pero esto es solo el principio. Así que, bueno, tened en cuenta que el día 1 de abril, es decir, dentro de 2 semanas, Ana Paulina Luna presentará este grupo de trabajo, esta audiencia pública del grupo de trabajo sobre desclasificación de documentos secretos y, bueno, pues básicamente hará un resumen de lo que han descubierto, que evidentemente lo saben perfectamente. Así que dentro de 2 semanas, todavía más, sin perjuicio de que aparezcan más documentos. Y ahora, pues nos metemos en harina. Las cosas que se han desclasificado ayer. Evidentemente, muchas las sabemos, pero la diferencia es que ahora todo esto es oficial. Por ejemplo, nos encontramos con que un agente de la CIA, uno de esos hitman, es decir, asesinos a sueldo, fue encontrado muerto después de decirle a sus compañeros que la CIA había matado a Kennedy. Su muerte fue dictaminada como suicidio. Esto es, los que llevéis un tiempo en esto sabéis que esto es lo más habitual. Pero, insisto, la diferencia es que aquí el tal J. Garrett Underhill, que fue un agente de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial y estaba, bueno, reconocido como un experto en armas cortas y experto y escritor en asuntos militares, tenía contacto directo con jefes del Pentágono y evidentemente, intimaba con funcionarios de alto rango de la CIA y, bueno, era una de esas personas que trabajaba fuera de, digamos, de los registros para la CIA y en un tiempo fue incluso amigo de un tal Samuel Cummings, un marchante de armas y, bueno, pues por lo visto estaba muy agitado y le había confesado a algunos de sus amigos que la CIA había estado implicada en el asesinato de John Kennedy. Y esto, por supuesto, si le matan, es que, evidentemente, es porque era verdad. O sea que este documento del 19 de julio del 1967 es muy importante. Aquí tenemos otro. Esto ya la verdad es que se ha compartido ayer. Lo que pasa que esta tipografía, evidentemente, no es de la época, ¿vale? Pero la información sí creo que es fiable y habla del jefe de la mafia de Chicago, Sam Giancana, que había sido deportado a México
y que en 1975 también fue asesinado justo antes de que iba a testificar en la comisión Church sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Giancana, si no me equivoco, era de la mafia italiana y también tenía nexos con la mafia cubana, que como sabéis participó en el asesinato de Kennedy. Y aquí, bueno, ya nos metemos en harina. Este informe habla de Lee Harvey Oswald. Y aquí habla de un informante que había asesorado o que había dicho que un tal Thomas Mosley estaba en contacto con un grupo de cubanos de Chicago, recordad que San Giancana era de Chicago, que podían haber estado implicados en el asesinato del presidente Kennedy. Y que, bueno, que estaban interesados en la compra de armas. Aquí, bueno, también un saludo a todos aquellos que hablan que los vascos no han estado implicados en el Imperio Español. Por lo visto, el marchante de armas se llamaba Echevarría. Y este Echevarría hizo un comentario diciendo que tenemos mucho dinero y nuestros financieros son judíos, porque ellos se quieren quitar de en medio a Kennedy. Y aquí la cosa, queridos amigos, se empieza a poner seria. Aquí hay un testigo que habla de que el lobby judío norteamericano había financiado a la mafia cubana para que asesinara a John Fitzgerald Kennedy. Este lo tengo aquí repetido y aquí ya nos metemos en lo gordo. Lo gordo, y esto es un anticipo. Bueno, en este documento que habla de James Angleton, se refiere a que este hombre colaboraba con los servicios de inteligencia israelíes. Y algunos os preguntaréis quién es o quién fue James Angleton. Mis seguidores de hace muchos años lo tenéis muy claro porque os he compartido muchas informaciones de este hombre. Estuvo implicado, primero de todo, fue uno de los fundadores de la OSS, el Servicio de Contrainteligencia, que actuó durante la Segunda Guerra Mundial, infiltrándose en las líneas enemigas, en las líneas nazis, y después fueron los que reclutaron a estos científicos nazis y agentes de inteligencia una vez que terminó la guerra. James Angleton fue con Allen Dulles uno de los fundadores de la CIA y luego continuó siendo durante muchos años el jefe de contrainteligencia. Aquí le tenéis. Un personaje fundamental en la historia, también estuvo implicado en el robo del oro de Yamashita. ¿Sabéis? Todo ese oro que ahora se está reclamando como parte del reseteo. Hay otra información sobre este hombre que le mostraba, al final la he depurado, bueno, pues que había estado implicado en el asesinato también de una secretaria de Kennedy que iba a hablar. Bueno, vamos a volver con este hombre, con James Angleton, y este documento es muy importante porque aquí veis referencias a Israel entre corchetes, y todas estas referencias a Israel entre corchetes quiere decir que tendrían que ser suprimidas. Es decir, este documento sería el típico en el que veríais una tachadura encima de esa palabra. Y ahora vais a entender por qué. Voy a resumir un poco estos párrafos porque son muy importantes. Habla de James Angleton. Son comunicaciones internas del gobierno norteamericano, fechadas en este caso en 1954, antes del asesinato de John Kennedy. Dice, como sabes, James Angleton de la CIA... son comunicaciones del FBI. Está contando que James Angleton muchas veces filtra desde la CIA información al FBI que ha obtenido a través, bueno, de sus canales. Y en muchas de estas ocasiones, la información que se le da al FBI no llega a la CIA, a los canales de la CIA. Es decir, que la monopolizaba James Angleton. En casi todas estas instancias, circunstancias,
se nos hace saber que si se incluyen esas informaciones en un memorando, en un reporte del FBI, que se vaya a diseminar fuera de la propia agencia del FBI, se debe omitir que esa información ha llegado a través de Angleton o la CIA. Y en esas instancias, en esas circunstancias en las cuales la información tenga que ver con asuntos de Israel, se tiene que omitir que Angleton obtuvo esa información de los servicios de inteligencia israelíes. Bueno, pues aquí, since the material related to an individual, bueno, aquí se está refiriendo a un agente en particular que reside en Israel y certifica que Angleton dio la orden de omitir de que esta información salió de fuentes israelíes. Como digo, esta información desclasificada es anterior al asesinato de Kennedy, pero como aquí bien dice Ezra Cohen, lo que pone de manifiesto es que en realidad James Angleton trabajaba para el Mossad, vamos a decirlo así claramente, sin rodeos. Y que él se ocupaba de ocultar la participación de los servicios secretos israelíes. La participación seguramente es un eufemismo. Digamos que la dirección por parte del Mossad, de la CIA. O sea, vamos a ver, lo voy a explicar mejor porque estoy intentando ser muy fiel a lo que está poniendo aquí, pero en realidad se puede decir más claramente. O sea, James Angleton recibía información del Mossad y a su vez se ocupaba de ocultar que en realidad él estaba dirigido por el Mossad. Y estamos hablando prácticamente del número 2 de la CIA, después de Allen Dulles, ¿vale? E incluso se podría decir, sí, es que a veces el número 2 tiene más poder que el número 1, porque si le está ocultando la información de a quién están sirviendo, eso quiere decir que todas las informaciones, fijaos las consecuencias que tiene esto, todo lo que sabía la CIA o lo que va sabiendo la CIA acerca de quién ha asesinado a Kennedy, si la persona que es el número 2 y es el que decide qué es lo que pueden conocer otras agencias o no, lo tacha y decide que eso es malo para la seguridad nacional, eso es el origen de cómo se ha ocultado quién mató a Kennedy. Me encantaría tener a alguien delante para que me refrendara si esto está quedando claro. Esa persona se ocupaba no solo de recibir los informes del Mossad, sino de ocultar la información que podía llevar a descubrirse que el Mossad fue quien organizó el asesinato de Kennedy. Bueno, seguramente lo que os he contado ahora es lo más importante de esos archivos. En otro vídeo digamos que lo analizaré con más detenimiento. También se ha sabido, por ejemplo, que la CIA pues, encontró o incluyó en sus informes sobre Kennedy que un artículo en una publicación del Partido Comunista Italiano se hacía eco de los rumores de que la propia CIA, había asesinado a Kennedy. Y aquí otra información que no tengo claro si aparece en estos documentos, creo que sí, pero que es muy interesante. Está diciendo que en un momento dado la sede de la CIA en París se movió al Palacio de los Rothschild. Se movió desde la embajada al Palacio de los Rothschild. Esto debió ser pues justo al acabar la guerra. Y que desde dentro de la CIA se temía que, evidentemente, habían puesto micrófonos. O sea, esto es definitivo en el sentido de reconocer que desde el primer momento de la creación de la CIA, el Mossad, los servicios de inteligencia israelíes / judíos, han estado controlando. Así que, de momento, lo voy a dejar aquí porque quiero hacer otro vídeo específico de a dónde nos llevan estas informaciones. Ya sabéis, para comprar mis libros, libros.rafapal.com, mis libros en inglés, books.rafapal.com, mi canal de Telegram, Noticias Rafapal, y las donaciones que queráis hacer
a mi causa, periódico@razapal.com. Hasta otra, dentro de muy poquito os saco otro vídeo.